Bueno, en primer lugar, tenemos que agradecer que esta tarde vamos a escuchar una vez más a don Fernando Díez Moreno, que es un gran conocedor de la vida del Caballero de Gracia. Y además es también un gran conocedor del mundo de gobierno, aunque en este ámbito que ahora nos vamos a mover se refiera al de la Iglesia. Queríamos preguntarle a don Fernando que nos diga ahora de modo breve en qué aspectos se va a centrar del trabajo de Caballero de Gracia como diplomático tantos años al servicio de la Santa Sede. Bien, pues primero quiero decirle que yo voy a hablar de Jacobo Gratti, porque la mayor parte de los servicios diplomáticos que prestó a la Iglesia es cuando todavía era Jacobo Gratti y no era Caballero de Gracia, que fue posteriormente y cuando llegó a España. La figura de Jacobo Gratti al lado de Juan Bautista Castaña, que llegó a ser papa, aunque solamente por 8 días, es muy importante porque a su sombra, a su lado, como su mano derecha, recorrió desde Roma hasta París, en Madrid como embajador, en Venecia como nuncio del Papa, en Bolonia, en Colonia, otra vez en Madrid. Es decir, que fue un hombre que a lo largo de su vida, antes de decidir quedarse en Madrid cuando tenía 75 años, realizó por toda la Europa entonces conocida, es decir, el mundo entonces conocido, un gran trabajo de servicio a la Iglesia, ya sea como diplomático directamente o a la Iglesia indirectamente en las tareas de acompañamiento a Juan Bautista Castaña. Y tú que eres abogado de Estado y que has desempeñado cargos de mucha responsabilidad en el gobierno de España como secretario de Estado, seguramente nos podrás hacer ver las virtudes que un buen diplomático que sirve a la Santa Sede en instancias tan altas, las virtudes que debe tener para hacerlo con competencia, con eficacia, con rectitud, y que todo eso nos puede servir de ejemplo a nosotros hoy en nuestros días. Bien, lo primero es la preparación profesional. Yo creo que Jacobo Gratti la tenía porque pasó 10 años, desde los 21 hasta los 31 años en Bolonia, y allí solamente pudo estudiar, porque además cuando conoce allí a Juan Bautista Castaña, indudablemente Juan Bautista estaba estudiando derecho canónico y derecho romano, que era como entonces se denominaba el derecho civil, y esa preparación le permitió después, inmediatamente que Juan Bautista le pide que se vuelva con él a Roma, prestar servicios a la Iglesia. Por tanto, la preparación profesional es la primera condición. En segundo lugar, Jacobo y Juan Bautista, a Juan Bautista le nombran nuncio de la Santa Sede en España en la corte de Felipe II. Felipe II era el rey más poderoso de la tierra con diferencia. Entonces Felipe II y el Papa eran los dos grandes poderes, uno poder civil y el otro poder religioso o espiritual, pero eran los dos grandes poderes. Entonces la relación entre ellos era enormemente difícil, como ocurre siempre entre las dos primeras personalidades del mundo. Por tanto, la gestión y la labor que llevó a cabo Jacobo ayudando al nuncio Juan Bautista Castaña fue de una importancia extraordinaria, porque desde el primer momento mostró una extraordinaria honradez, una dedicación y una preparación y una visión de las cosas, una capacidad negociadora. Negoció nada menos que la Liga Santa que venció en Lepanto, y eso él personalmente tuvo que ir a Venecia en varias ocasiones para gestionar la participación de Venecia en la Liga Santa y al mismo tiempo despachar con el Papa para informarle de cómo iban las negociaciones, hasta que por fin se consiguió la Liga Santa y se ganó Lepanto. Por tanto, yo creo que Europa le debe un gran servicio, prestó un gran servicio a Europa en aquellos tiempos, y Jacobo Gratti se caracteriza en todas estas épocas por su honestidad y por su honradez, que es tal vez lo que mejor se podría decir a los políticos de hoy. La necesidad de ser íntegros, pero esa integridad supone honestidad, honradez, deseo de servicio público. Fíjese que Jacobo Gratti, ya caballero de Gracia, se queda en España hasta los 75 años prestando servicios en la nunciatura. Y ya a los 75 años decide dejarlo, pero prácticamente toda su vida
toda su vida activa, toda su vida de madurez, ha estado prestando servicios a la Iglesia, unos directamente a la Iglesia y otros diplomáticos indirectamente. Por tanto, es un buen ejemplo para los diplomáticos por las tareas que tuvo que llevar a cabo en estas funciones y en estos lugares en que se desenvolvió. Muy bien. Y cada uno luego de nosotros en nuestros trabajos, aunque sean distintos a la diplomacia, pero muchas de esas virtudes que tú dices, lógicamente también las necesitamos, ¿no? Entonces te iba a preguntar, de cara al proceso de beatificación, que como sabes, en principio será clausurado en Madrid la fase diocesana en breve, cuando el señor cardenal pueda, pero muy brevemente, para luego continuar en Roma. Un proceso de beatificación del caballero si va adelante y llega a término, ¿en qué medida eso puede servir de ejemplo, de estímulo a tanta gente de hoy? Sin duda alguna, el ejemplo de una persona que se ha desenvuelto en el mundo diplomático, en el mundo de las relaciones internacionales, y que es capaz de llevar a cabo una serie de obras, una serie de fundaciones de inspiración cristiana, de profunda caridad hacia colectivos de muy distinta naturaleza, tiene que servir de ejemplo a quienes en este momento se ocupan de las difíciles relaciones internacionales. Caballero de Gracia participó en el Concilio de Trento porque el entonces arzobispo Juan Bautista Castaña era padre conciliar y vivió de una manera muy especial la sesión 21, donde se trató el tema de la Eucaristía. Y allí fue cuando se decidió que basta una de las formas de la hostia consagrada o del vino, basta una de ellas para entender que se recibe a Cristo completamente, todo entero. Esto debió impresionarle mucho, hasta el punto que yo creo que ahí está la raíz y el origen de la fundación después de la que fue la esclavitud de los divinos esclavos del Santísimo Sacramento, la actual Asociación Eucarística, que todavía está vigente y que muchos de los que nos escucharán pertenecen a ella. Por tanto, es un ejemplo de que es posible compatibilizar una tarea de gobierno en unos ámbitos de enorme delicadeza, porque las relaciones a esos niveles con el Papa, con Felipe II, pues son muy delicadas. Es posible conciliarlo con una vocación de servicio y entrega a los demás, realizando además, no teorizando, sino realizando una serie de obras y de fundaciones que le merecen la beatificación. Es decir, Caballero de Gracia tiene en su haber tantos méritos a la Iglesia, a la diplomacia y a las obras de caridad, que por estos solos hechos merecería esta beatificación. Pues muy bien, esperemos que así sea. Muchas gracias, don Fernando.